buenos días, mis hermanas y hermanos. Un placer nuevamente volvernos a encontrar en el Día del Señor. El día domingo es el Día del Señor, donde nos reunimos por estos medios para adorar a nuestro Dios y a la vez cantar alabanza y de igual manera escuchar la enseñanza de esta escuela que tiene en beneficio en nuestras vidas. Qué importante es llegar a clase. Y reunirnos esta mañana es llegar a clase. Es querer aprender de parte de nuestro Dios lo que Él quiere enseñarnos en beneficio nuestro. Así que bienvenida y bienvenidos y gracias al Señor por los que siempre están y los que no se acostumbren a estar para aprender de la palabra de Dios. Ahora al comenzar vamos a ponernos primero en comunión, a pedirle al Señor que dirija este servicio principio a fin, como también le dé gracias a este mocito. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor, por la fe nos presentamos ante su santa y divina presencia. Primeramente te pedimos, Señor, que nos perdone todo mal, nos guarde, nos bendiga, nos acompañe, nos proteja y nos ayude, Señor, para tener un espíritu de alumno para querer aprender de ti. Que sea tu Espíritu Santo el que dirija este servicio de principio a fin y tome este vasito como instrumento para entregar la palabra, la enseñanza, el pan que tú tienes para tu pueblo. Pedimos en esta hora, Señor, tu dirección y tu gracia bendita en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanas y hermanos, tenga la bondad de abrir su Biblia, su Nuevo Testamento, para dar lectura a la palabra en los dos versículos que tenemos esta semana. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, nos saltamos el 8, versículos 9 y 10. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Y el texto áureo se encuentra en Mateo 26, 75. Evangelio según San Mateo 26, 75. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. Si le ha encontrado, le damos a lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 9. Ahora me gozo no porque habéis sido contristados, sino que porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Ahora yo una vez más le ruego al Señor que me revista de su gracia bendita. El tema que el Señor nos da, la tristeza que según Dios produce salvación y la del mundo, muerte. La tristeza que según Dios produce salvación y la del mundo, muerte. Bien, en el nombre del Señor. Dice el apóstol, ahora me gozo, no porque yo he sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Porque he sido contristado según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Recapitulando lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que cuando los hermanos de los Corintios leyeron su primera carta, que él envió meses antes, le fue con una reprensión, con una enseñanza, y se sintieron pesarosos, o sea, se sintieron tristes, en que la recibían como que la tomaban extraña, ¿por qué esto, por qué este otro? Y la verdad que la enseñanza siempre tiene que ir como es, con verdad, no con engaño. Y vemos que aunque la recibieron un poquito triste, pero era buena, le hacía bien, porque iba a sacarle adelante en su vida espiritual. Después de haberle enviado esta carta, el apóstol previó la reacción de ellos y se entristeció también. Dijo, a lo mejor se van a entristecer por lo que yo le envío, pero era necesario que lo hicieran.
Observemos que no era consciente de haber cometido un mal alguno. En la carta que le mandó, en la reprensión hasta cierto punto, no es que haya cometido un mal el apóstol de ninguna manera, no. Sencillamente la enseñanza era necesaria. O como diría un cirujano, hay que abrir, señores, hay que sacar esto porque si no se muere. Y a lo mejor, aunque no le gusta, a mí tampoco, pero hay que hacerlo para que pueda ser salva, se pueda salvar y no se muera. Lo mismo sucede con las cosas espirituales. Es necesaria muchas veces. A lo mejor la palabra fuerte, la enseñanza clara, no significa palos ni mucho menos. No significa, sino que la enseñanza de corregir la vida cristiana. Y a lo mejor puede parecer fuerte en un momento, pero puede causar tristeza, pero a lo mejor lo que me dijo, pero sabe lo que puede producir un arrepentimiento. Y eso es lo bueno. Observemos que más bien se entristeció que al llevar a cabo esta obra para el Señor fuese necesario que fuesen entristecidos temporalmente, porque la tristeza para los hermanos corintios fue temporal, a fin de que pudiesen obrar los propósitos de Dios en su vida, porque Dios tiene que obrar en el corazón de la persona. Y es necesaria la palabra clara. Y a lo mejor hay momentos que no nos gustará, como Jesús dijo a los discípulos, no nos gusta la palabra, no te gusta la palabra. Y algunos escaparon, se fueron, lo dejaron. Ahí fue cuando le dijo a sus discípulos también, ¿y acaso te queréis ir vosotros? Y ellos le dijeron, ¿a dónde iremos? Fue el mensaje que el Señor nos dio la semana pasada. Pero a algunos no les gustó la palabra, muy fuerte. Y a algunos a lo mejor no les gusta, y a lo mejor es necesaria, va a producir en un momento tristeza, pero va a producir un arrepentimiento de corazón. ¿Para qué? Era necesario que fuera entristecido temporalmente, en un momento, a fin de que pudiesen obrar los propósitos que Dios tenía en su vida. Porque Dios siempre tiene propósito para sus hijos. Y de alguna manera el Señor tiene que hablarnos, tiene que enseñar, tiene que corregirnos. Si va por el mal camino, ¿cómo nos corrige el Señor? ¿Y quién de nosotros antes que conozca a Cristo no va por el mal camino? Todos, cual más, cual menos. Por lo tanto, cuando recibimos al Señor en nuestras vidas, la palabra llega a nuestros corazones, la palabra nos enseña, nos exhorta y también nos limpia, nos santifica la palabra. Y aunque a lo mejor pareciera un momento que viene al corazón y aquí adentro y duele, sí, porque está produciendo algo dentro de sí. Pero ese que la recibe por fuera, no, que me gustó, tiene que tener cuidado. Escuche usted, escuche el mensaje, la enseñanza que tenemos y tiene que tener mucho cuidado cómo saber recibir la palabra del Señor. El apóstol se gozaba no porque los corintios hubieran sido contristados, no porque tenían tristeza, sino que su pesar temporal le había llevado al arrepentimiento. Eso era lo más importante. En un momento se entristecieron, pero se arrepintieron, los llevaron a arrepentimiento, los llevó a aceptar a Jesucristo, a aceptar al Señor en su corazón. En otras palabras, su pesar los llevó a una manera diferente de ver las cosas. Ya no la veían lo mismo que lo veían antes, sino que lo veían con el lente de Dios, como Dios los veía a ellos. Lo que resultó en un cambio de vida. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en su vida. Ya no fueron los mismos hombres, las mismas mujeres, la misma manera de pensar, la misma manera de actuar, la misma manera de vivir. Hubo un cambio en su vida. El arrepentimiento no es meramente un cambio de propósito, sino que incluye un cambio de corazón que llevará a apartarse del pecado. Llegará el momento que va a odiar, va a sentir odio contra el pecado para llegarse a Dios, dejar el pecado y allegarme a Dios. El dolor de los corintios, de los hermanos, era según la voluntad de Dios. Dios había permitido este dolor en sus corazones. Era la clase de dolor que Dios le gusta ver. Dios le gusta ver cuando la persona está dolorida, está arrepentida, pero está arrepentida de corazón. Siente que la palabra llegó a su corazón para limpiar y empieza a limpiar y a sacar todo lo que está malo. Debido a que su dolor y arrepentimiento fueron de una naturaleza genuina, verdadera, según Dios, no sufrieron los efectos permanentes por la reprensión que le había dado, administrada por el apóstol Pablo.
La verdad es que era necesario, aunque no fue permanente, fue por un momento, les dolió por un momento, pero les sirvió mucho porque vino el arrepentimiento, vino la alegría y cayó la carga a sus corazones y sus cuerpos. El gozo del apóstol Pablo en esta ocasión es por el buen resultado de la pesadumbre de un principio que les causó la epístola. O sea, al principio cuando leyeron, recibieron, les causó dolor, les causó tristeza. Pero me gozo porque la pesadumbre tuvo un buen resultado, hizo algún efecto en vuestra vida, cambió vuestra vida. Y ahora dice el apóstol, me siento feliz, dice, porque vuestro pesar produjo arrepentimiento. Llegó al arrepentimiento el pesar, pues os apresumbrasteis conforme agrada a Dios. Porque no todo arrepentimiento, no todos son iguales, no todas las lágrimas son iguales. Una persona podrá llorar por pena, por muchas cosas, y a lo mejor por pesares, pero no por arrepentimiento. No todas las lágrimas que derramamos ante el Señor y llegamos a orar y llorando, y no es por arrepentimiento. Hay muchas cosas que son pesares, son cosas del mundo, son cosas del corazón, son cosas de la mente, son cosas del mal. Pero cuando es arrepentimiento es diferente, es de todo corazón. Y esto es lo que Dios, este pesar que recibe y que tiene la persona en su corazón, es lo que le agrada a Dios. El único objetivo del apóstol al reprender era capacitar, era enseñar a que estas personas pudieran ser como debían de ser cristianos verdaderos y erradicar el mal, pero dejar crecer el bien. Ese era el motivo que había que sacar el mal en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, pero que hoy día viniera el bien. Es como la poda. La poda es necesaria, podría decir, ay, que me están cortando los ganchos, pero es necesario, ¿por qué? Porque después va a florecer y va a traer buenos frutos. Mire el versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. De ese arrepentimiento no hay que arrepentirse, no hay que dolerse después. No. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí tenemos dos tristezas. Dos formas. Dos formas de sentir tristeza, de llorar y presentarnos, sentir arrepentimiento. Dos formas de arrepentimiento que son completamente diferentes una de la otra. El versículo que leemos contrasta la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Son muy diferentes, son muy aparte las dos. La tristeza según Dios denota aquel pesar que entra en la vida de alguien tras haber cometido pecado y lleva al arrepentimiento. Pequé, Señor, perdóname, Señor, soy pecador, vengo a ti a rogarte misericordia porque me duele pecado, he faltado contra ti. Siente el dolor del arrepentimiento. Y se da cuenta que Dios le está hablando. Se da cuenta que la palabra está llegando a su corazón. Se está dando cuenta que la palabra le está diciendo, tú estás mal, tú estás allá, tú estás acá, estás cometiendo esto, estás cometiendo este otro, y llega y se da cuenta que Dios le está hablando y golpeando su corazón. Y esta persona se pone al lado de Dios contra sí mismo, no importa aunque me duela, pero me pongo al lado de Dios. Y contra el pecado. No puede ser, ya no más, hasta bueno, hasta aquí, perdóname, Señor. Ten misericordia, cambia mi vida, cambia mis labios, cambia mi corazón, cambia mis pies. Es una tristeza que conduce a un sincero arrepentimiento. Arrepentimiento sincero, lo más profundo del corazón, de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a nuestro Creador. Y este sincero arrepentimiento produce un cambio de mentalidad que comparte un cambio de conducta, cambia la conducta y por esto está en la línea de la salvación, porque cambia, de ahí para allá cambia el camino hacia acá, un arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios y lo lleva a la línea de la salvación, va ahora a la salvación al Señor, porque su pesadumbre por el pecado
lo lleva al Señor a pedirle misericordia. Y no es por el castigo, sino que por haber pecado contra Dios. No soy digno de ser llamado tu hijo, como dice la enseñanza que de aquella parábola que Jesucristo nos habló del hijo pródigo. No vino el hijo pródigo, papá, es que me diste la plata, la gasté, es que allá, que acá, no. Le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo, porque a ti he pecado contra el cielo y contra ti, a ti he dañado, no he hecho lo que tú corresponde. Y ese es el verdadero arrepentimiento, cuando venimos a las plantas del Señor a pedirle misericordia, perdón, Señor, porque no he hecho lo que es tu voluntad. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y de este arrepentimiento no hay que remorderse. No, hay que remorderse. Pues no deja huella de pesadumbre. No es un pesar, al contrario, sale una carga de nosotros. Sino que esto produce un inmenso gozo por el perdón de Dios. Porque este arrepentimiento nos lleva a que Dios en su misericordia nos reciba, nos perdone, nos haga sus hijos, cambie nuestra mente, cambie nuestra vida. Nos transformamos completamente hoy día como hijos de Dios. Mas la tristeza del mundo no es un verdadero arrepentimiento, sino mero remordimiento, que es muy diferente. El arrepentimiento al remordimiento. Y este arrepentimiento del mundo o remordimiento del mundo produce amargura, se amarga, dureza, ¿qué más? Desesperación y al final muerte. Porque no hay un arrepentimiento genuino, sincero, conforme en la voluntad de Dios, sino que un remordimiento. Dos casos respectivos, bien característicos de ambas tristezas, los tenemos en el apóstol Pedro y en Judas Iscariote. Aquí tenemos dos personajes, dos personas y dos ejemplos conforme a la palabra, que el arrepentimiento según Dios para salvación o el arrepentimiento o remordimiento, la tristeza para muerte, que es la que produce el mundo. Esto queda ilustrado en la vida de Judas. Él no sintió pesar por las consecuencias de su pecado sobre el Señor Jesús, sino solo remordimiento por la terrible cosecha que hubiese recogido para sí mismo por tal pecado. Dijo, ¿qué he hecho? Pequé, maté, me remordimiento, y fue con las monedas nuevamente a hablar con los sacerdotes. El uno pecó al negar al maestro y el otro por venderlo por 30 monedas de plata. En cuanto a las señales que vemos nosotros entre uno y el otro, el remordimiento de Judas, la confesión de su pecado y la pena capital que se impuso a sí mismo, sobrepasaron con mucho a las lágrimas de Pedro. Fue completamente diferente. En Pedro había un elemento esencial para vida. Entre uno y el otro, lea la historia de uno y lea la historia de otro. San Juan capítulo 21, usted puede encontrarlo. ¿Cuál es el arrepentimiento de uno y el arrepentimiento del otro? Y vemos que Pedro había un elemento esencial para vida que no había en Judas: el amor al maestro. Porque Judas dijo, ¿qué he hecho? Dijo, vendí, ya, pero nada más que eso. Y tomó la condena sobre sí mismo y fue y se ahorcó. A pesar de la cobardía que tuvo el apóstol Pedro anterior a negarle, fue completamente diferente un arrepentimiento uno y del otro. El arrepentimiento de Pedro fue sincero y fue fructífero. Tuvo buenas consecuencias. Usted puede leerlo en San Lucas capítulo 22, versículo 30. Mientras que el remordimiento de Judas lo llevó al suicidio, lo llevó a la muerte. Mire uno, mire el otro. El arrepentimiento de uno y el arrepentimiento de otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vieron igual las cosas.
Judá sentía remordimiento, pero no era un arrepentimiento con Dios que lo llevase a la salvación. Porque no reconoció a Jesucristo como Salvador. El Maestro ya, pero recibió a Jesucristo como el Salvador del mundo. Hubiese sido completamente diferente. Hubiese tenido un arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios, de corazón profundo. No tuvo este arrepentimiento que lo llevase a la salvación, sino que lo llevó a la muerte, a la propia condenación. Si hubiese reconocido y hubiese mirado a Cristo, le hubiese pedido perdón al Señor, como lloró amargamente el apóstol Pedro. Dice que la palabra dice, lloró amargamente. ¿Y por qué lloró amargamente? Porque se arrepintió. ¿Qué he hecho? Perdón, me arrepiento, perdóname. Pedro sintió un arrepentimiento verdadero. Pediría perdón y tiene que haber pedido perdón con muchas lágrimas. Y eso fue su salvación. Por eso que el Señor lo recibió después. Incluso le volvió a preguntar en otra oportunidad, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. No es que Jesús dudara que lo amara, sino que le hablaba lo que tenía la consecuencia que posteriormente tenía que hacer su voluntad, ser administrado por Él y hacer lo que su Señor le dijera, aun con el grande, con el chico, con el difícil que no, con el más duro, pero tenía que hacer la voluntad de su Dios. Ahora un arrepentimiento que tenía era diferente, porque hoy día se hacía siervo del Dios viviente, porque recibía al Maestro como su Señor, como su Salvador y el Maestro de su vida. Sin embargo, Judas no lo recibió como Salvador, sino que se juzgó a sí mismo y fue un arrepentimiento de muerte, porque él mismo determinó después terminar su vida, colgarse, y murió, aunque fue a entregar las monedas y fue a tirar las monedas, las dejó. Esas mismas monedas fue que después tuvieron que comprar un campo de sangre que se llama, donde cayó él mismo y fuera derramado todo su cuerpo, porque se cortó el árbol que se fue a ahorcar y cayó y se derramó, y se llama campo de sangre en aquel lugar, hasta el día de hoy, como había sido dicho por el profeta. Mire el uno y mire el otro. Los dos conocían al Maestro, pero vemos en uno un arrepentimiento para salvación y el otro el arrepentimiento para muerte. Por eso, mi hermana y mi hermano, qué importante que nuestro arrepentimiento tiene que ser sincero, que a lo mejor habrá un momento que la palabra nos parecerá dura, fuerte, pero va a producir en nuestros corazones un arrepentimiento verdadero y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Señor. Ten misericordia, Señor. Ya no quiero más. Odio el mundo. Ya no quiero más del mundo. Hoy día quiero venir hacia ti. Y es el arrepentimiento que Dios quiere de corazón. Y esa tristeza que hay y llega al corazón de arrepentirse es el de que le gusta a Dios. Porque ese hombre lo ve con un corazón contrito y humillado, arrepentido de su pecado. Y ya es el que Dios recibe. Más al otro no lo recibe. A lo mejor por ahí, a lo mejor hice mal allá y acá, esto, que esto, pero sigue igual. Eso no es un arrepentimiento genuino, no es el arrepentimiento que le agrada a Dios, sino que muchas veces un arrepentimiento de muerte. Por eso que muchos pueden conocer quizá el Evangelio, como Judas también lo conoció, pero no un arrepentimiento verdadero, sino que terminó su propia condenación y su propia vida después. Y cuanto a aquellos que no se arrepienten de corazón, tendrán que también frucir la propia muerte, porque separados lejos de Dios, porque no hubo un arrepentimiento, un remordimiento, una tristeza conforme a lo que le agrada a Dios, como le agrada al Señor, un corazón contrito y humillado. A ese es el que recibe el Señor, a ese lo recibe y a ese Dios lo perdona y ese es para salvación. Pero el otro arrepentimiento de palabra solamente y no de acción, no de hecho profundo del corazón, no es para salvación, no es para vida eterna, sino que muchas veces para su propia condenación. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, sabiendo buscar al Señor, poderle pedir misericordia, reconocer su falta, reconocer sus debilidades, porque todos pecamos,
Todos faltamos, todos cometemos debilidades, pero tenemos que ir al Señor a pedirle su misericordia, su clemencia y bondad con un corazón sincero. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y ese arrepentimiento es el verdadero arrepentimiento para salvación, para vida. Y el otro es de muerte, porque se aleja de Dios, como en el caso de Judas, que terminó su propia vida. Este es el consejo, la palabra del Señor que tenemos en esta escuela dominical en esta mañana. Que el Señor la bendiga en cada uno de nuestros corazones y nos ayude el Señor. Que el arrepentimiento nuestro sea conforme a la voluntad de Dios para salvación y no para muerte, no para mal. No podemos arrepentirnos de labio. Tenemos que arrepentirnos con un corazón sincero, verdadero, dejando el mal y viniendo al bien. Para el Señor sea la honra, sea la gloria y para nosotros su misericordia eterna. Amén. ¿Le gustó la palabra? A mí también. A lo mejor es un momento que es fuerte, dura, sí, pero produce arrepentimiento según Dios. Para vida, para salvación. Y no el arrepentimiento para muerte. Así que es bueno recibir la palabra, aunque a lo mejor nos refriega un momento, pero nosotros nos convencemos, sí, perdóname, Señor, perdóname. Y vamos a las plantas del Señor y recibimos este arrepentimiento de salvación, de gozo que le agrada a Dios. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por la palabra que nos ha enseñado en esta escuela dominical. Amado Dios y Padre nuestro celestial, te damos infinitas gracias por el consejo de tu palabra, por la enseñanza que tú nos das. Te damos arrepentimiento, tristeza de verdad, de corazón hacia ti para salvación, o remordimiento, tristeza para muerte y condenación. Ayúdanos para ser sinceros, reconociendo nuestra falta y nuestro pecado ante tu santa y divina presencia, para poder recibir de ti el perdón, la salvación y la bendición para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que en el profundo de nuestros corazones nos presentemos ante tu presencia, confesando nuestra falta y nuestro pecado, conforme a tu voluntad, porque hemos pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Te pedimos por amor que si alguien está escuchando esta escuela dominical, esta palabra, que le pueda producir en su corazón un arrepentimiento genuino y verdadero, para que pueda recibir así la vida y la salvación, y no solamente de engaño para sí mismo. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza, en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tenga la bondad de tomar nota de lo que tenemos de las referencias bíblicas. El tema es la tristeza que según Dios conduce para salvación. No nos olvidemos. O sea, la tristeza según Dios conduce para salvación y la del mundo para muerte. Referencias bíblicas. Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. Mire lo que dice. El necio desprecia el consejo del padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. O sea, en un momento duro, fuerte, pero entrará a ser prudente. Guarda la corrección en su corazón, en su vida. Proverbios 15:5. Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. No desmayes cuando eres reprendido, dice. Hebreos 12:5. Cuando el Señor te reprenda, no desmayes, sino por el contrario, dale gracias al Señor. Segunda de Samuel 12:13. Segunda de Samuel 12:13. Salmo 32:10. Salmo 32:10. Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. San Mateo 26:75, que es el texto. San Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, amargamente, de haber traicionado a su maestro a pedirle perdón.
San Mateo 27:5. San Mateo 27:5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Mire la diferencia entre uno y otro, entre Judas y Pedro. San Lucas 22:52. San Lucas 22:32. San Lucas 22:32. Y San Juan 21:15. San Juan 21:15. Ahí cuando Jesús le pregunta, en un pasaje, un versículo más, a Pedro acaso le amaba. ¿Me amas, Pedro? Dijo, más que esto, más que todo, más que la vergüenza, más que el dolor, más que allá, más que todo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo. Bueno, dijo, apacienta a mis corderos, a mi oveja, apaciéntalos, enséñalos, administralos, lléale el mensaje, lléale la palabra. El Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones y produzca el fruto deseado en nuestras vidas. Bien, mis hermanas y hermanos, vamos a rogar al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. Quiero una vez más darle gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias, su grande abundancia y su amor en beneficio de su pueblo, sus hijos. El Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Le seguirá guardando el Señor. El hermano Miguel Calderón Cerey partió los brazos del Señor. Me informaron a mí que había partido los brazos del Señor. Bueno, ya está en la presencia de Dios. Así también el Señor guarde a mi hermana que ya, gracias al Señor, ha ido haciendo sanidades. Que el Señor confirme para la gloria de su nombre la sanidad de nuestra nación. Sigamos orando. Quiero agradecer también a los que colaboran en la obra de Dios. Mi hermano llevan a cabo este trabajo, poder llevar este servicio con sacrificio. Dios bendiga a sus esposas con su paciencia, para que ellos se dediquen también a esto su tiempo, quitándole a lo mejor el tiempo de sus propios hogares, pero lo hacen con amor. ¿Para qué? Para servir al Señor. Y a todos los que colaboran de diferentes maneras, para las hermosas alabanzas, cantar al Señor, glorificar su nombre. Tan lindo el domingo que vi los niños pequeñitos cantar. Se alegró mi corazón de ver la savia nueva cantando y alabando al Señor. Así que Dios les bendiga todo su trabajo. Los que aportan de una manera u otra, gracias porque sostienen la obra de Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera a todos. Ahora rogaremos al Señor su santa bendición y el ungimiento por los enfermos. Si está enfermita, enfermito, puede arrodillarse en su mismo lugar. Hay poder en Cristo Jesús y Él tiene poder para curar y para sanar. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor, por la fe colocamos las manos sobre los enfermos. Úngelos con el aceite de tu gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Toda dolencia, toda enfermedad, como te llames, el Señor te reprenda. Sal fuera de estos cuerpos, mis hermanas y hermanos, y mis hermanas y hermanos sean sanados para la gloria de Dios y beneficio de cada una de sus vidas. Que este ungimiento se haga extensivo a los hogares, clínicas, hospitales, donde quiera que haya hijos tuyos, mi Señor, reciban salud. Ahora también alcance para nuestro prójimo. Levanta a nuestro prójimo, ten misericordia, sana nuestra nación y sana el mundo entero. Destruye este mal que ha hecho tanto daño. Hacemos este ungimiento en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias te damos, Señor, por este día de vida y de salud que nos das. Y gracias por la enseñanza de tu palabra. Ahora te rogamos que nos bendiga, que nos guarde, nos acompañe, nos protege y nos libre de todo mal. Guarda nuestra nación, la libre de todo desastre y todo mal. Y a todo tu pueblo, que ninguno nada les falte. Dale sabiduría a nuestros estudiantes para que a todos les vaya bien. Señor, te pedimos que nos bendigas grandemente en el nombre de Cristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Un abrazo para todos y nos volveremos a ver en esta noche a las 19 horas. Amén. El Señor les bendiga. Amén.